Y bien, bueno, pues hoy martes y bueno, como los martes siempre abordamos nuestro espacio al habla con Bartolomé Cabello. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes. Fue un tiempecito, después de un tiempecito. A todos nuestros oyentes, bueno, el parón que hemos tenido con la Semana Santa, lógico, que hay que tener también algún paroncito, claro. Y no lo hemos tomado con tranquilidad y con asueto, y hemos podido vivir pues las estaciones de penitencia, cada uno con nuestras respectivas hermandades y con aquellas que nos llegan un poquito más y aquellas que nos llegan un poquito menos, también estar viendo y valorando pues lo que hace también el resto de hermandades. Lo hemos pasado bien, sin lugar a dudas, pero bueno, llega ya el momento, y llega el momento de hablar de fútbol, y llega el momento de hablar de la Copa del Rey. Efectivamente, esta semana el Real Betis Balompié es protagonista. Protagonista total, y hoy queremos que sea protagonista en la persona del hora más cercana al Betis. Sí, la verdad, y con una influencia y un peso realmente tremendo, ¿eh? Yo me alegro porque el invitado es amigo mío desde hace muchos años. Su trayectoria la he seguido muy de cerca, la hemos vivido, pues el primero la vivía como oyente, yo soy mayor que el invitado. Y él era un forofo del mundo del periodismo, también de la radio, aunque él lo que ha hecho siempre ha sido en prensa escrita, pero también era un oyente de los habituales de los programas deportivos de esta casa, de Onda Cero, en el tiempo que yo era el redactor jefe de deporte. Y lo más bonito que me han hecho a mí en prensa, lo más bonito que me ha escrito un compañero, fue una entrevista que me hizo a doble página. Estamos hablando del Diario de Sevilla en aquel año, en el año 99. Diario de Sevilla en el 99 era algo apoteósico. Dio mucho que hablar y dio muchos cabrederos de cabeza al periódico líder, que en aquel tiempo era ABC. A nuestro querido y malogrado, porque ya fallecido, Manolo Ramírez, le costó el puesto de director. Por todo lo que se produjo, por lo que supuso la llegada de Diario de Sevilla. Y entonces, vamos a decir el nombre, Julio Jiménez era en aquel tiempo el redactor que hacía las entrevistas diferentes, y me llama un día, yo no lo conocía de nada, Julio, y me dice: Bartolomé, yo soy un oyente tuyo de La Afición Opina, y me gustaría reflejarle a nuestros oyentes cómo es La Afición Opina. Yo he dicho siempre, yo esa entrevista la tengo enmarcada, imagínate, una entrevista a doble página en el Diario de Sevilla. Fue además un domingo de feria, cuando se publica, la tituló Cainismo Herciano. Fue el título que venía una foto del Opera, porque el Opera había llamado al programa y todo aquello, y a raíz de empezamos a estar ahí un poquito como fue el programa 500. Entonces me hizo una entrevista. Yo siempre la pongo como ejemplo de que tenían que ponerla en las facultades, en las escuelas de periodismo y en cualquier seminario, de cómo hay que hacer una entrevista y cómo se domina un tema, como él dominaba el tema en la entrevista que me hizo. Impresionante. Yo lo pongo siempre como ejemplo, no porque me lo dicen a mí, sino por modelo, como hay que hacer una entrevista, y esa me la hizo Julio, que yo siempre se lo tengo en el recuerdo y se lo tengo en agradecimiento, y va a ser el protagonista, porque después Julio pasa de Diario de Sevilla al periódico y después llega al Real Betis Balompié en el peor momento, en el momento en que el Betis era un solar. Era algo impresionante cuando lo deja el Opera y llega los juzgados, y mi buena amiga, digo porque era mi amiga en los tiempos de escolarización de nuestros respectivos hijos, la jueza Mercedes Alaya. Mercedes Alaya, su hija Elena y mi hija Esther eran íntimas amigas, es decir, que yo he ido muchísimas veces a casa de Mercedes, y ella ha venido a mi casa. En las reuniones, además de padres, siempre nos sentábamos juntos, porque quizás por aquello de la amistad que existía entre nuestras respectivas hijas, y fue la que lógicamente hizo ese bien, porque el Betis necesitaba pues un golpe de timón en contra de la situación que estaba viviendo y la gestión que estaba haciendo Manuel Ríos de Lopera, que de ser el mejor presidente pasó a ser el peor. Y entonces cuando llega Julio, que nos puede contar un poco cómo se encontró aquel Betis, cómo fue aquello, cómo se ha ido gestando, y cómo hoy, en puertas de una Copa de Su Majestad el Rey, para jugar la final, es un equipo
el tercero quizás de España, el cuarto en audiencias, en redes sociales, en interés, merchandising y todo ello. Y nos va a hablar hoy Julio, también en puertas también, porque Julio es muy de la Virgen. Efectivamente, muy loreño. Loreño y muy setefillano. Sí, muy setefillano. Setefillano. Y nos puede contar, aunque hoy nos vamos a centrar, vamos a intentar, porque después vendrá también el momento de hablar de la Virgen, que está aquí ya muy cerca. Sí, efectivamente. Nos quedan nada, un par de semanas. Un parito de semanas. Nos queda muy poquito para esa venida del día 1 de mayo. Yo estoy deseando, este año además voy a venir, ya nuestro común amigo Juan Quiró se ofreció a ser de anfitrión con algunos amigos míos, que vamos a hacer lógicamente el camino y vamos a estar pues apoyando, claro que sí, y viviendo, haciendo esa vivencia con la Virgen. Claro que sí, claro que sí. Pues maestro, Julio Jiménez Hera ya nos espera. Vamos a llegar a la Será después de la noticia. Va a estar aquí con nosotros en nuestro estudio, por cierto, sí. Va a estar aquí en el día de hoy, va a estar con nosotros aquí en nuestro estudio. Se pasa a la hora del río para estar con nosotros. Hombre, aquí. Él viene a su casa, él está deseando de venir. Viene a su casa y bueno, también es verdad ya que... es una sorpresa que te tenía a ti guardado. Sí, es verdad, no me lo esperaba. También yo conozco a Julio de hace tiempo ya también. Tengo buena relación. ¿Tú pensabas que tú ya llamaste esta mañana a Julio para preguntarle o hace un ratito, antes de entrar aquí, para preguntar qué ponía, qué imagen iba a poner? Y dice, no, hombre, si yo te llevo y camino de la hora. Exactamente. Te has llevado me lleva la verdad que una alegría de que lo vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, pues nos va a desvelar mucho. Hoy nos vamos a centrar mucho en el Betis. Bueno, hablaremos de él, de su trayectoria, de su carrera profesional como periodista, pero después como director de comunicación del Real Betis Balompié, y toda Sociedad su Anónima Deportiva. Toda la estructura que conlleva eso. Es el director de comunicación y Julio debe tener ahora mismo más de 30 personas a su cargo. Sí, seguro que sí. Pues ahí ha dicho, maestro, nos vemos también nada. Ahora. Hasta dentro de un ratito. Claro que sí. Adiós. Hasta ahora. Y bien, continuamos ya estamos aquí en Al Habla con Bartolomé Cabello, con la entrevista en sí, la entrevista en profundidad y bueno, la verdad es que hoy tenemos un privilegio porque no solamente tenemos aquí a una persona que está triunfando fuera de Lora del Río. Lo bueno también es que es de Lora del Río y que la verdad es que nada más y nada menos que hoy por hoy es director de comunicación del Real Betis Balompié, es decir, con toda la estructura ahora mismo que tiene el Real Betis en materia de comunicación, radio, televisión, redes, etcétera, etcétera, y lo que conlleva, ¿no? Un club como Real Betis Balompié con todo lo que organiza y maneja, ¿no? Hoy lo tenemos aquí, como ya hemos anunciado también anteriormente. Maestro Bartolomé Cabello, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes, como siempre, desde esta plataforma que tenemos aquí. A la izquierda, desde la posición que yo ocupo. Te tengo abierta siempre tú me abras las cortinas para que yo vea, para que a mí me da vida ver esa Sierra Norte y ver, pues, o cuando vengo para acá desde la campana a ver todo el verdor que se ve en los campos. Y después el verde hoy mucho más multiplicado, no solo por los micrófonos, sino por lo que vamos a hablar. Tú decías antes que hoy tenemos nada más y nada menos que al director de comunicación del Real Betis Balompié, pero este loreño... Y además amigo. ¿Sabes? Además yo digo siempre que la entrevista que me hizo a mí hablando de la afición opina, cuando era redactor de Diario de Sevilla... Eso hay que ponerlo, enmarcarlo y ponérselo a los alumnos de periodismo. Cuando nos pegan, cuando nos dan tanto a los periodistas, yo digo siempre, la entrevista del invitado, que ahora voy a decir el nombre, de la persona que va a estar con nosotros, hay que enmarcarla y hay que ponerla las facultades, hay que ponerla para que se vea. Fue una entrevista a doble página impresionante de cómo un periodista, conociendo un tema, sabe expresarlo, sabe venderlo y sabe ponerlo a disposición de todos los oyentes. Pero después no solamente trabajó en Diario de Sevilla, fue director de un periódico como el que tiene un bagaje y una trayectoria impresionante, además de ser muy loreño. Yo lo sé porque es amigo mío desde hace muchísimo tiempo y siempre que hablamos de Lora, hablamos de personas de aquí, la devoción que él ha tenido siempre a su tío, el doctor don José Antonio Hera,
que fue también hermano mayor de la Virgen de Setefilla, de aquí de Lora. Otro gran bético. Y un pediatra impresionante, de los muchos que han dejado huella aquí en Lora y fuera. Yo lo recuerdo siempre, pues no solo aquí, lo recuerdo muchas veces en el campo del Betis, en las oficinas. Estamos hablando de Julio Jiménez Hera. Efectivamente. Don Julio Jiménez Hera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a los estudios de Onda Cero, Lora del Río, su tierra, su casa. Buenas tardes, un honor y un privilegio venir a Lora, como siempre, y me tenéis absolutamente abrumado, ¿no? Yo soy el que se sienta al lado de los entrenadores y esa figura absolutamente secundaria que no me gusta nunca salir en las fotos, pero bueno, aquí me habéis llamado y vengo encantado, por supuesto. La labor, Julio, del director de comunicación es impresionante. Lo que tú tienes que manejar, lo que tú tienes que... No es fácil. No es fácil, tú tienes que estar ahí, tú eres periodista porque tú tienes a tus compañeros que los tienes enfrente, pero tú estás en el otro lado, tú estás en la trinchera, no es fácil. Con el entrenador, con el jugador, con el presidente, con el directivo, con defendiendo unos intereses que hay que saber también, lógicamente, cómo se mantiene uno en ese equilibrio y tú lo estás haciendo perfectamente. Muchísimas gracias, Bartolo. Tu trayectoria, tú sabes que yo he sido un admirador tuyo. No, admirador yo tuyo, desde que yo era un renacuajo que escuchaba los domingos la radio después de los partidos, como media Sevilla o Sevilla entera, a escuchar la afición opina y como el fútbol sevillano se vivía de otra manera, porque la radio lo canalizaba todo, no se podían ver los partidos de fuera en la tele, evidentemente, se veían los de casa, y la afición opina era un suceso absoluto. Sí, era un programa que se escuchaba y a mí me cabe la suerte de esa ocurrencia que a mí fue un director que yo tuve, que además vendrá también, pasará por aquí, porque este es el que controla ahora mismo todos los millones que se mueven en la televisión, en la publicidad. Es el dueño y el director de Barlovento. Barlovento es la empresa que hace los estudios de audiencia de todas las televisiones, y Ricardo Vaca Verdaller, que es hoy... fue además después director de Antena 3 Nacional, director de esta cadena. El primer director que tuvo Onda Cero fue Ricardo Vaca Verdalles, como estoy diciendo, y a mí me dice un día, siendo director de Radio Triana, que en los comienzos, que llegado, además yo le tengo que agradecer muchísimo a Ricardo, porque él fue el que me impulsó para esto, me hizo... Yo llegué a hacer también un programa de agricultura, es decir, que Ricardo en aquel tiempo fue el que me dijo, vamos a hacer un programa con teléfono abierto para que sean los oyentes. Búscate la forma, y entonces pues fue cuando empezamos con la afición opina, como tú has dicho, y tú la reflejaste en esa entrevista que me hiciste. Cuando yo entro en Diario de Sevilla, en el equipo fundacional, en febrero del 99, y Paco Pepe Ortega, que sigue siendo redactor jefe del periódico, me dio mucha libertad para escribir casi de cualquier cosa relacionada con el deporte que me gustara, y me harté de escribir de remo, que es una de mis pasiones, o de otros deportes. Y desde el principio le dije, yo quiero hacer algo de Bartolomé de la afición opina, que no te conocía, yo solo te conocía. No, nos conocimos entonces, a raíz de ahí hemos tenido nosotros la gran amistad que mantenemos, ¿no? Desde entonces. Y entonces te llamé, nos fuimos allí a la Cartuja, hicimos aquella doble página que se tituló Cainismo Herciano. Exactamente. Si no recuerdo mal. Sí, así es. Y ahí fraguamos una amistad que duró ya varias décadas. Fíjate tú, estamos hablando del 99. 99. Vamos para los 23 años. Al año siguiente... hubo un boom en torno a la afición opina, que fue el programa 500. El programa 500, que fue el año. Pero tú fuiste el que sacaste en el 99 esa primera entrevista. Y a raíz de ahí, además me acuerdo que a raíz de ahí, dicen, ¿por qué no sé? Y empezamos a mirar y dijimos, pues mira, para tal fecha, como que pudo ser el 503 o el 505, pero dijimos, vamos a hacer el programa 500, que entonces metimos 2.000 o 3.000 personas, una burrada en Guadalpar, Fue impresionante. Y además, lo contábamos antes cuando estábamos hablando con Fernando, a micrófono cerrado, como ese día, fue un 24 de junio del año 2000. Y final de la temporada del 2000. Y metimos allí, y todos los periódicos, absolutamente todos los periódicos de Sevilla, tanto los regionales como los locales, me hicieron la entrevista hablando de la afición opina, lo que quiere decir que marcó, como tú has dicho. Bueno. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de ti. No, hemos venido a hablar de la afición opina. Yo he venido a hablar de la afición opina, que es lo que a mí me gusta. Vamos a hablar de Julio. Julio, ¿cómo te surge a ti esta idea de empezar a escribir? Bueno, yo creo que las personas que nos gustan escribir, primero es porque nos ha gustado leer. Sí, hombre, está claro. Igual que yo, como dice el querido Luis Carlos Pérez, soy más de pluma que de pico. Dice, las personas que os habéis dedicado a la radio o a la televisión es porque habéis sido grandes
usuarios y consumidores de radio. Yo lo he dicho siempre. Yo desde que erais pequeño, ¿no? Claro, y a ti te ha pasado siempre igual, pero tú leyendo. Yo leyendo, yo nunca he tenido, no sé, nunca. He colaborado con radio, he colaborado con... Pero ¿quién eran tus ídolos en aquel tiempo, en el periodismo de Sevilla? En el periodismo, no solo de Sevilla, en el de Sevilla, una figura absoluta que era Manolo Ramírez. Sí, Manolo Ramírez. Fernández de Córdoba, recordadísimo amigo. Recordadísimo todo, director de ABC, de Constantina, todo lo que se pueda contar de Manolo es bueno, y tuvo la mala suerte de fallecer precisamente dando una conferencia en Talavera. En Talavera, el pregón de la Semana Santa de Talavera de la Reina, y yo que lo leía de chico tuve la enorme fortuna de trabajar con él, en este caso la Escuela de Práctica de ABC, y aprendí muchísimo, además era muy amigo de mi tío también. Y la verdad es que tuvimos muchísimo aprecio personal. Y después me gustaba muchísimo Ignacio Camacho, por ejemplo, que sigue siendo Ignacio escribe con una referencia. Uh-huh. Y Paco Umbral y mucho. ¿Y de Sevilla? Y de Sevilla, fuera del deporte, nadie me llamaba quizá especialmente la atención. Siempre me llamaba la atención más el periodismo nacional. Y después que tuve la fortuna de trabajar también con él, Carlos Colón, que me parece que tiene un gusto especial y una forma de ver la ciudad. Eso fue ya en Diario de Sevilla. En Diario de Sevilla. Uh-huh. que me gusta muchísimo, y ya de gente más joven, que evidentemente los leí ya con más años, bueno, pues Paco Robles, por supuesto Paquiño Correal, con el que trabajé muchos años en la misma mesa. Además tú coges un texto de Paquiño y en el primer reglón sabes que es de Paquiño. Eso es indiscutible. Por supuesto, Carlos Peri, Javier Rubio, Javier Recio, o sea, mucha gente con la que después he tenido el gusto de trabajar o de ser amigos, como el caso de Alberto García Reyes, Carlos Navarro Ontelín. Son gente que ve una Sevilla, o muchas Sevillas diferentes, cada uno la suya, algunos más vinculados al mundo de la política, otros de la cultura o de las cofradías, pero que bueno, que yo he disfrutado mucho leyéndolo, lo sigo haciendo, y que además he tenido el honor de ser amigo de muchos de ellos y trabajar con muchos de ellos. Alberto, por ejemplo, ha sido el pregonero por excelencia, pregonero taurino, el pregón de Semana Santa, y es una referencia Rocío, informativa, el pregón de Cantillana. Bueno, la verdad es que lo que se podemos decir de Alberto es impresionante. Y bueno, siempre me llamó la atención la palabra escrita. ¿Tú qué le dijiste a tus padres? Yo quiero estudiar periodismo. Yo empecé Derecho. Yo hice el bachillerato en el Colegio San Francisco de Paula, y acabé con muy buenas notas y empecé Derecho. Y bueno, ya rápidamente viste que aquello no era lo tuyo. Tú la toga a ti no me gustaba, simplemente no me gustaba. Gracias a Dios tenía notas para haber entrado en periodismo, que a lo mejor lo que tenía que haber hecho de inicio, y a los 2 años me cambié a periodismo en Gonzalo Bilbao. Ya evidentemente, como entre comillas había perdido 1 año y medio, 2 años, no podía perder mucho más el tiempo. Entonces prácticamente de primero o segundo de carrera estaba ya haciendo práctica. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Y evidentemente. Esto es un oficio que se tiene que aprender, pero se tiene que aprender como el del zapatero, carpintero, herrero. Eso está claro. Tú tienes que tener los conocimientos que te va a dar la carrera, la apertura mental que hace cualquier carrera universitaria, pero después lo que vale lo que te ha dicho. Y entonces muy joven entré en la Escuela de Práctica de ABC de Sevilla, y tuve la enorme suerte de que a los pocos meses surge el gran proyecto del nacimiento de Diario de Sevilla, que yo diría que después del nacimiento de Canal Sur Radio es el segundo gran movimiento de las últimas décadas. Transformó todo, cambió todo, incluso algunos directores de otros medios por la competencia, como llegó. Cuando a la salida de Canal Sur, pues evidentemente tuvieron que hacer muchísimas contrataciones. El que se fue a Canal Sur porque se fue, y el que se quedó en su casa porque se quedó. Y el que se quedó le subía cuando se quedó infinitamente mejor, ¿no? En el caso de Diario Sevilla es más reducido, porque el nivel de contrataciones era menos que el de la radio televisión andaluza, pero en el sector nuestro de la prensa escrita se movió el mercado absolutamente. Hay una imagen que tengo siempre, que el otro día hemos hablado ahora mismo con Paco Pepe Ortega, por Alemania, por una calle de Alemania. Estábamos con el Betis cuando se jugó con el Wellington, e íbamos por una calle y me contó, dice: Bartolo, te voy a contar una cosa, tengo una oferta del periódico nuevo que va a abrir. Paco estaba en El Mundo. En el mundo. Dice: me han ofrecido la jefatura de Diario de Sevilla. Digo: ¿qué vas a hacer? Me voy a ir. Pero no comentes nada, que estás... Fue por Alemania, por una calle que estábamos paseando la tarde previa, o incluso porque antes con los equipos nos íbamos 3 días antes. Sí, exactamente. Sí. Ahí tuve yo la primera noche. Entonces ahí se generó una plantilla numerosa, porque hacía falta mucha gente para sacar un periódico en la calle, muy joven,
pues la edad media era tremenda. Manolo Florencio, que era el director, tenía 42 años. Juan Luis Pavón, que era su director, tenía 32. Paco Pepe tenía también 32 o 33. Y yo tenía 21 o 22. Y entonces fue un periódico que nos dio muchísima oportunidad de todo. De trabajar, de hacer cosas nuevas, de hacer un periodismo diferente. Totalmente. En mi caso en deportes, estuve 2 años en deportes y después me llevaron a local. Y bueno, hice lo que yo quise hacer, que yo no sé el día de mañana dónde me llevará, pero ahí me harté de escribir. Si lo que quería era escribir, me harté de escribir de lo que quise y como quise, además, ¿no? Y con unos textos soberbios. Os lo digo de verdad, no es porque sea mi amigo Julio, sino porque tiene una habilidad escribiendo. Y después incluso llegaste a dirigir un periódico como el que... Estuve en el local varios años en Diario de Sevilla, y en el boom de los periódicos gratuitos, pues hacen un proceso de selección para buscar un responsable en Sevilla. Juan Carlos Blanco, que era mi jefe, el queridísimo Juan Carlos Blanco. Desde aquí le vamos a mandar un saludo porque también ha sido otro oyente. Yo además me llevé una gran sorpresa cuando al poco tiempo de cesar como director él fue portavoz del gobierno cuando porta, y me dijo que era un oyente precisamente de todos los programas, y me llevé una grata sorpresa, una persona encantadora. Juan Carlos, además, de las personas más actualizadas en cuanto a comunicación que pueda haber. De redes sociales, de manejo de nuevas tecnologías, es brutal. Pues Juan Carlos no aceptó la oferta, se quedó en el diario y me propuso a mí. Entonces hice la entrevista con Recoletos, entonces el periódico lo funda Recoletos. Recoletos tenía una particularidad de que era un grupo que había sido fundado por periodistas, con lo cual la sensibilidad que tenía Recoletos para los periodistas... Para que nos entiendan nuestros oyentes, Recoletos es el editor de Marca. El editor de Marca, básicamente. Para que su producto estrella era Marca, vayan situándose. Expansión y actualidad económica. Sí. Pero tenía una sensibilidad con los periodistas espectacular. O sea, en tu cumpleaños te llegaba una carta del director de Recursos Humanos que pareciera una tontería, pero tenían un cuidado muy especial por la plantilla, por los recursos humanos, por los trabajadores. Entonces era con 29 años, si no me equivoco, mi hijo estaba a punto de nacer el primero, y era una oportunidad de asumir jefatura. En este negocio hay que pasar prácticamente solo creces si vas asumiendo jefatura. El periodismo norteamericano es diferente, y si alguien escribe muy bien, lo dejan escribiendo muy bien toda la vida y gana muchísimo dinero escribiendo bien. Aquí todo pasa por asumir jefatura. Y bueno, pues con 29 años dirigía un grupo bastante amplio en Sevilla del periódico. Aquello fue otra época de aprender, de cada mes. Yo me pasaba una semana en Madrid, lo cual me abrió la cabeza muchísimo, conocí gente de toda España, y fue una época de crecimiento económico que vivió el país, y que la propia crisis económica del 2007-2008 se cargó los gratuitos, ¿no? O empezó a debilitar los gratuitos. Y la aparición del smartphone, porque si yo tengo ya Twitter en el teléfono, veo ya las noticias en el teléfono, para que tengo que ir a una parada de autobús, a un mercado, a una boca de metro, a que me dé un producto en papel. Se unieron las dos cosas, la crisis económica y la aparición del smartphone, y los gratuitos, pues tirábamos había 4 cabeceras que tiraban 1 millón de ejemplares al día en España. 20 minutos, que Metro y ADN, y era un boom absoluto. Facturábamos un disparate de publicidad. El que, cuando lo compra Vocento, se lo compra Recoleto por 132 millones de euros. 3 años después de haber nacido. O sea, fue el negociazo para Recoleto, que era redondo. Primero era del grupo británico Pearson, y después Jaime Castellano. Fue un negocio redondo. Pero es verdad que la crisis económica, la inversión publicitaria, tú viviste aquella época, bajó de la noche al día, y la aparición del smartphone cambió los hábitos de la comunicación. Se cargó hasta la afición opina. Como verá, Fernando, esto es lo que pretendemos, una conversación entre dos amigos. Tú estás ahí, ahora vas a intervenir porque tenemos que hablar también de... Yo estoy encantado. De muchísimas cosas. ¿Y el Betis cómo llega? Y el Betis llega en un proceso de cambio absoluto que vivió el club con la intervención judicial en diciembre de 2010. Yo creo que fuimos muchísimos los béticos, cada uno en nuestra parcela, que apoyamos, que empujamos, que hicimos lo que pudimos porque queríamos un cambio en el Betis. Esa fue la raíz de la manifestación, ¿no? Bueno, la manifestación es 2009. Un año antes. Pero la pugna, la pelea, la lucha por aquel Betis libre que queríamos empezó mucho antes. Y en el 2010, ahí el cambio de administración en el club, cuando entra José Antonio Bosch, quiere cambiar por completo toda la estructura, todo lo que había en el club, y a través del querido Tato Furé, del querido Tato Furé, que nunca le estaré suficientemente agradecido, pues José Antonio preguntó que quién podía en comunicación encargarse de dirigir la comunicación del club,
y entonces pues me lo proponen y yo me voy encantado. Te llama el Real Betis Balompié, te llama el club de tu vida. Eso es lo primero. Eso, perdóname, Julio, ¿eso cómo fue? Porque yo conozco tu beticismo desde pequeño. Que te llame Real Betis Balompié, a ti, la patata que tenemos aquí en el pecho, entre pecho y espalda, como se suele decir, ¿cómo brotaba en ese momento? Eso es una ilusión absoluta. O sea, primero repito porque es el Betis. Y el Betis te llama y supongo que debe ser muy difícil decir que no. Y después, profesionalmente, era un reto brutal. Todo estaba en construcción, todo. La comunicación, el área deportiva, el marketing, la finanza, todo estaba en un momento sin un duro. Recuerdo que yo entro en abril de 2011, Rafa Gordillo entra en diciembre de 2010 y el primer partido que jugaba el Betis con Gordillo de presidente fuera, era en Tenerife. El Betis no tenía materialmente dinero para el avión. Tal era la ruina en que se encontraba el Betis después de la etapa final de... Sí, fue el proceso de Oliver también, sale Oliver, ¿no? Y los meses de Oliver, ¿no? Y entonces ahí hubo un proceso de arrimar el hombro y de ayudar cada uno en lo que pudo. Y ahí, por ejemplo, sí es muy destacable el papel que tuvo Cruzcampo. El club fue a uno de sus patrocinadores y decirle, tenemos este problema gravísimo. Y Cruzcampo dio la cara. Y Cruzcampo dio la cara en ese momento. Había otras ofertas de otras cerveceras importantes que quisieron entrar en el Betis como patrocinadores y Cruzcampo fue muy, muy fiel y muy leal, y pues yo creo que por eso todas las personas que llevamos más tiempo en la casa, yo llevo ya 11 años, seguimos teniendo un cariño especial a todo lo que ha sido Cruzcampo en su vinculación con el Betis. Pero aquello no era solo comunicación, era poner en pie un club entero que estaba en segunda división, económicamente en la ruina más absoluta, y por eso 11 años después yo ver cómo está el Betis hoy en día, lo que es un motivo de emoción y de orgullo grandísimo. Yo estaba hace poco, como tú sabes, me invitó Juan Bustos a la televisión y subí con Manuel Rodríguez, estuvimos viendo todo aquello y la verdad es que yo me quedé alucinado. Aquello es un... Maestro, me tienes que llevar, maestro. Vamos con aquello Julio, es una maravilla, hay profesionales de todas las áreas súper cualificados. Yo recuerdo al principio yo estaba en el Betis llegaba un mail en inglés o llamaba a alguien en inglés, me llamaban, porque prácticamente no había nadie que supiera para hacer la traducción. En un club de fútbol, que no es un negocio, una tienda. No había forma humana de que nadie se entendiera en inglés dentro del Betis, ¿no? Entonces Julio, pues llegar evidentemente yo contestaba el teléfono, reproducía, contestaba los mails, lo que fuera. Para mí es una alegría tremenda que yo me levante de mi despacho y vea a 5, 6, 10 chavales del departamento comercial o del equipo de redes sociales hablando en inglés fluidísimo, en inglés, en francés, en italiano, en el idioma que sea. Y a mí eso me da la medida del crecimiento del Betis. O sea, cómo somos un ejemplo en la gestión de las finanzas, en el marketing, en la cantera, en muchos aspectos, que yo he hecho la vista atrás de cómo fue el Betis que nos encontramos. Y bueno, ¿cómo estaba aquello cuando llegaste? ¿Cómo estaba por dentro? Un desastre. Un desastre. Aquello se sostenía por los empleados que tiene el club, pocos. Muy fieles. Pocos, pero de un beticismo y de una entrega absoluta. Me estoy acordando de gente como Pepi Lugo, como Antonio Jiménez, gente que lo habían pasado muy mal en los últimos tiempos, pero que sabían que había que dar la cara y había que entregarlo todo por sacar aquello adelante. Y después una política por parte de los administradores judiciales. En aquel tiempo, después del fallecimiento de Juan Manuel Gómez Porrúa, pues fue José Antonio Bosch quien llevó la voz cantante, junto con Luis Ruiz de Huidobro. Por un lado, de una austeridad absoluta, porque si no aquello era imposible de sacarlo adelante, pero por otro lado una visión muy de futuro. Tener una permisividad en un momento determinado para que se pudieran sobrepasar con mucho cuidadito, si no era imposible sacarlo hacia adelante, ¿no? Si no era imposible. Y en aquel primer año fue esencial el papel de Pepe Mel, lograr el ascenso, que fue clave. Si el Betis no hubiera subido aquel año, yo no sé muy bien cómo habría continuado la historia del Betis. Pepe supo atraer al equipo de todos los líos institucionales y el equipo subió aquel día del tren de Tarragona y bueno, ya fue otra historia. Pero hubo años de muchísima austeridad, donde realmente las cantidades que se manejaban para hacer fichajes y de tener un equipo no eran muchas. Y a mí me gustaría poner en valor nombres como el de José Antonio Bosch, como el de Miguel Guillén, como el de Antonio José Sánchez Pino, posteriormente pues Fernando Casa, Manuel Domínguez Plata, gente que en momentos muy muy difíciles siguió adelante con el Betis hasta que ya sí hubo un cambio muy importante en muchos aspectos, que fue la
la consecución del Betis y de los béticos, de que realmente la propiedad estuviera clara, porque trabajar día a día y mes a mes sin saber muy bien de quién era propiedad del Betis era muy complicado. Cada decisión de un juzgado te trastocaba, porque cambiaba, podías pasar de la noche al día en minutos. Absolutamente. Entonces eso ha y dado la imagen, tranquilidad. Bartolo, la imagen de vulnerabilidad que proyectaba el Betis al exterior. En cuanto a patrocinadores, en cuanto a instituciones, en cuanto a otros clubes. Usted me está contando esto, pero yo no sé lo que va a el pasar día de mañana. Si usted que me está contando esto y entonces, va a estar aquí o no. Y entonces cuando se decide, aquí hay que llegar a un acuerdo amistoso y hay que cerrar. Ahí está la presidencia, que también fue muy eficiente, Juan Carlos Ollero, y el cambio importante con la llegada de Ángel Aro y de José Miguel López Catalán, que tienen claro que lo primero que hay que hacer es solventar el asunto de la propiedad del club, ¿no? Y yo creo que fue un gran éxito. Además, la fórmula elegida de aquel plan que llamamos el Betis de los béticos, pues yo lo cuento mucho en los másteres que doy clase, como el de la Liga o el nuestro de Loyola, cómo vamos en el sentido absolutamente opuesto al del fútbol actual. En el fútbol actual, los grandes clubes pasan a manos de inversores chinos, estadounidenses, jeques árabes, y el Betis ha pasado de la propiedad de una persona a la de 14.000 béticos que son los dueños del club, con un porcentaje además de accionistas minoritarios del 55%. Que domina. Que pueden cambiar. Por lo menos tienen posibilidades. Tienen la potestad de cambiar el gobierno del club. Eso que cualquier dirigente, a lo mejor es lo último que haría, por asegurar su poltrona, pero en el Betis estaba claro que el Betis tenía que ser de los béticos. Y a partir de ahí, esa estabilidad que ha tenido el club en cuanto a la propiedad y una visión muy ambiciosa, pues ahí está el Betis donde está, ¿no? Pese a un golpe durísimo, que ha sido el golpe del COVID, que al sector nuestro lo ha afectado 100%, y en el caso del Betis, que por un lado dependemos mucho del ticketing y por otro lado de la compraventa de jugadores. Habíamos crecido mucho en presupuesto con la venta de los Chelsea, de Fabián, de Junior, anteriormente de Ceballos. El mercado se frena con el COVID por completo, esa palanca de crecimiento se perdió. Entonces pasamos de un presupuesto sobre 200 millones de euros a uno inferior a los 100 millones de euros. Mientras que los costes prácticamente fijos, más importantes que son los de plantilla, se mantienen. Se mantienen. Porque eso no baja un poquito, pero por lo que buenamente se pudo llegar a acuerdo. Entonces, con ese golpe del COVID, que ha sido general del sector, pero en el caso del Betis especialmente doloroso, ver dónde está el equipo hoy en día es motivo de estar muy, muy satisfecho. Claro que sí. Por supuesto, bueno, la verdad es que yo no puedo ser objetivo aquí ahora mismo. Yo, bueno, sabéis de mi beticismo y demás, ¿no? Y bueno, que a mí el Betis forma parte de mi vida de día a día y claro, pues tener aquí a Julio ahora mismo y poderle preguntar ciertas cosas respecto al Real Betis Balompié para mí es una auténtica satisfacción y alegría, ¿no? Te voy a hablar como bético, no como informador ni periodista ni nada de esto. Te voy a hablar como bético ahora mismo, ¿no? El hecho de siempre he dicho, ¿no?, de cómo una empresa con tantísima clientela podría estar como estaba. Eso es lo que, es decir, que viéndolo la más social, que yo soy de los que dice que el Betis quizá puede ser la tercera más social en España. Para mí es la tercera. Sí, por delante del Atlético de Madrid, después de Madrid y Barcelona. No veo de verdad en todos los campos de España y Europa a tantos atléticos como veo béticos en todos sitios. No veo eso, ¿no? Y la masa que tiene el Betis, ¿no? Entonces, claro, cuando ves un año así, ¿no?, que no lo hemos vivido nunca. O sea, lo de este año nunca se ha vivido en 3 competiciones, la final de la Copa del Rey, y con este potencial nunca lo hemos visto, ¿no? Pero uno observa, analiza y dice, pero es que este realmente debe ser nuestro sitio. Por todo lo que manejamos, por todo el potencial. Y uno se preguntaba el por qué con tanta clientela el equipo estaba como estaba. La clientela es fundamental y es clave, pero no lo es todo. Sí, me refiero a la clientela. Te pongo un ejemplo. El Villarreal, la clientela que tiene es la que tiene. Y ahí está. ¿Qué tiene el Villarreal? Una gestión impresionante brutal, de la familia Roth. Impresionante, de unos gestores espectaculares en sus negocios que lo han aplicado al mundo del fútbol, y muchos años de continuidad. Muchos años de continuidad. Que cuando Manuel estuvo allí y jugó las semifinales es 2006, que de eso hacía 16 años. Cuando pierde la semifinal de la Champions con el Arsenal. O sea, que el Villarreal no es flor de un día. No, Villarreal, fíjate. O sea, yo me acuerdo todavía del gol de Ivanov al Villarreal en segunda división. Un pueblo de 50.000 habitantes creo que tiene, no sé exactamente la población, pero es el éxito de una gestión muy, muy, muy eficiente, pero prolongada. Y si se va, no lo sé, Emery, estoy seguro que el que traerán será Roberto Martínez o será Antonio Conte. O sea, se han situado en un nivel. Por eso, la clave, en primer lugar, es una buena gestión. Buenos gestores, una gestión eficiente, ambiciosa, como decimos en el Betis, responsable
a la par que ambiciosa. Si encima a eso le añades lo que tiene el Betis, que no lo tiene nadie, la fórmula es imparable. Lo que pasa es que, Fernando, veníamos de donde veníamos. Sí. Veníamos de que no sabíamos siquiera de quién era el club. Sí, claro. Y ese miedo que había con cualquier cosa, todo tenía que estar controlado por... Bueno, un concurso de acreedores de 90 millones de euros que no era fácil, Y después, en situaciones puntuales, pues hemos tenido también episodios que no hemos tenido suerte. Momento deportivo que el Betis ha podido pegar un salto y finalmente no lo ha dado. Pero las bases que yo veo ahora, con la misma afición y el mismo público... Claro. Al final, cuando tienes un entrenador como Manuel Pellegrini, tienes un consejo de administración que apuesta por el crecimiento, tienes una cantera que, más allá de que este año el Betis Deportivo pues no esté bien, pero bueno, ahí están los juveniles y cómo se van sumando chavales al primer equipo. Esto no tiene más remedio que ir para arriba. Hay quien dice que la figura trascendental de todo es Manuel Pellegrini, de todo esto. Yo creo que ¿Qué porcentaje le das a Manuel Pellegrini de todo esto? Muchísimo. Manuel es un señor. Yo llevo 14 entrenadores, me parece. 14 entrenadores. Y Manuel es un espectáculo. Es bueno entrenando, es bueno en el trato con los jugadores, impone desde la autoridad sin levantar la voz. En comunicación es una maravilla. Sí. No le verás un mal gesto, no le verás una excusa. El otro día, cuando jugó el Betis con Osasuna, decía una vez, me dice, yo no jugó usted ni con Canales, ni con Fekir, ni con Borja Iglesias. Y él decía, yo nunca me he escudado en las bajas. Es un espectáculo. Pero la clave en el Betis, más allá de quién esté, creemos que es el trabajo en equipo. O sea, un buen entrenador espectacular como es Manuel, una muy buena dirección deportiva con Antonio Cordón, que Antonio Cordón no es solo Antonio Cordón, es el equipo que tiene por debajo la Secretaría Técnica, que es muy bueno. El papel que tiene Alessi, un consejo de administración que sabe a dónde quiere llevar al Betis y que controla tanto la parte económica como la deportiva como la social, es el trabajo en equipo. Esto además te permite que si algún día se va alguna de las piezas, esto siga rodando. Los proyectos basados en una única persona, y llevamos ya algunos en el mundo del fútbol, tienen un problema, que el día que no está esa persona, ¿qué hacemos? Y hay miles de ejemplos. El temor del Atlético de Madrid el día que no esté Simeone. Sí, claro. Pues con la fortaleza que tiene el Atlético de Madrid, el día que no esté Simeone, pues estará Antonio Conte, o estará Roberto habrá Martínez, un entrenador o estará Allegri, o estará... Y seguirá adelante el Atlético de Madrid. Porque si pensamos que los proyectos son de una única persona, están muertos. Hablamos también de los medios que controla el Betis, en la comunicación. La comunicación es fundamental. Porque es lo que fortalece después todo, sí. Fortalece el terreno deportivo. Nosotros creemos que la comunicación del Betis es muy importante. ¿Cómo es la comunicación del Betis? Cuéntanos. No, hay una yo no sé quién le leí hace poco, ¿no? Una máxima que me gustó, que decía que la comunicación era ampliar tu conocimiento, es decir, que la gente te conozca más y que te conozca mejor. Y a eso nos dedicamos, ¿no? Somos después del área deportiva, el departamento del club con más número de personas. Somos 34 personas en comunicación. ¿34? 34 personas en comunicación. ¿Cómo es? Cuando, por desgracia, en Sevilla hay ya muy pocos medios. Poquísimo. Que tengan plantilla de más de 30 profesionales. Por desgracia, es así. La comunicación del departamento de comunicación del club, figuro yo como director, y hay 4 áreas con 4 jefes diferentes. La jefatura de prensa, que la lleva Mercedes Torrecilla. Fue becaria mía, un año entero. Que es una profesional. Es un encanto como la copa de un pino. Pero como la copa de un pino. Tenemos que traerla, maestro. Cuanto que quiera, seguro que se lo decimos a Mercedes y viene. Los primeros pasos los dio conmigo. Estuvo un año entero de becaria conmigo. Además, me controlaba, lo controlaba todo. Mercedes es una máquina. Sí. Entonces, ella lleva todo lo relacionado con la prensa del primer equipo. Entrevistas, ruedas de prensa, acreditaciones de medios, estar en el día a día contestando a las preguntas de los medios. Eso lo hace Mercedes con Manolo Reyes, y es una de las patas claves, que es que el primer equipo esté absolutamente monitorizado y que tengan a su servicio la comunicación del club. La segunda pata la dirige Juan Busto, que es nuestra tele y nuestra radio. Hombre, es que estoy hablando de fichajes importantes. Hombre, no estás hablando además de profesionales como la Copa de un Pino. Porque además Juan al que sustituye es a Nacho González, o sea, que otro compañero. Otro también, otro en el buen sentido de profesionalidad y de altura, de número uno. O sea, que el Betis está apostando por periodistas de Sevilla
Pero Juan, muy bueno. Hombre, para Juan, para el Betis y para Juan, para los dos. Yo me he alegrado. Juan le ha dado un caché. Le ha dado un giro grande. Le ha dado un giro grande pero grande. A la televisión. Más bético imposible. Y Nacho, la verdad es que hay que decir que Nacho lo hizo muy bien en tiempos difíciles. Claro, sí. En tiempos muy complicados. Juan ha tenido la suerte. Juan ha vivido todo lo bueno. Juan ha vivido todo lo bueno. Se ha dedicado Betis a ganar. Pero sí, y la tele y la radio. La tele, nuestra obsesión desde el principio era que cuando tú ibas cambiando de canal, históricamente tú cuando pasabas de las televisiones nacionales a las locales, todo caía la iluminación, caía el plató, caía la preparación de los presentadores. Nuestra obsesión era esa. De hecho ahora estamos emitiendo en HD desde hace poco, que tú cuando cambiaras de canal y pasaras a Betis Televisión, que se nota, se ve que cuando tú pasas. Y creo que lo hemos logrado. Sí, totalmente. Desde el HD se nota. Creo que lo hemos logrado. Y una programación pues muy cercana al aficionado. Después, gracias al carácter multideportivo del club, pues te da opción de meter partidos de los que tenemos derecho. Eso va cambiando cada año. Algún año podemos dar fútbol sala, otro año podemos dar la fémina, otros no. El filial este año no lo tenemos. Entonces, la emisión en directo son parte muy importante de la programación. Y después, pues programas como el que va a Bartolo de Gol Sur Premium, donde invitamos a periodistas de la ciudad. Yo soy fan del programa este. Cada uno de su padre y de su madre habla del Betis. Pero además, tú puedes decir que lo primero que nos dijo antes de empezar Juan, aquí no hay censura de ningún tipo. Esto es libre y puedes hablar y decir lo que se quiera sin ningún tipo de problema, sin insultar como se decía en otros tiempos. Como se decía en la oficina. pero que me llamó aquello la atención, que una televisión de un club. Esto es libre. Aquí cada uno puede dar su opinión, que para eso estáis aquí hoy. Y creo que es un formato que le ha gustado mucho a los béticos y el lunes por la noche pones Gol Sur Premium y después lo puedes, como te lo repiten mucho, pues lo puedes ver a continuación. Seguimos con la tercera pata es fundamental, que es la de contenido digital, que son todas las redes sociales del club, la app y la web. Ahí el responsable es José Antonio Peinado, que es una referencia nacional de las redes sociales deportivas, de los clubes de fútbol, y ahí claramente somos de los primeros clubes de Europa en cuanto a calidad de contenido. Es brutal lo que hacen este grupo de... Los guionistas cuando hacen los fichajes se hacen presentaciones, eso de renovaciones. Todo el equipo de redes sociales que tiene unas ideas cual más geniales o más surrealistas, según a ellos le dé. Al principio los futbolistas no lo entendían mucho y ahora los que llegan al Betis, ¿a mí qué me voy a hacer? Ellos proponen, ellos tal y cual. Las redes sociales del Betis tienen un engagement altísimo, son claramente las cuartas redes sociales de España en todo, y además es una palanca económica muy importante, porque a los patrocinadores del club, la valla de publicidad en el estadio está muy bien, pero es un formato ya bastante en desuso. Lo que quieren son activaciones digitales. Reales Reales es una empresa de seguro que quiere vender seguro. Finetwork es una empresa absolutamente core de este negocio, que es de fibra y telefonía a precios bastante económicos y ataca a un público bastante joven, ¿no? Entonces las redes sociales, a nivel de patrocinio y de sponsor, están siendo clave en el crecimiento del club, con la particularidad de que tienes que tener todo el día las alertas puestas, porque de pronto surge una red nueva, como fue, por ejemplo, no sé, Snapchat, y oye, la monitorizamos, salimos o no salimos, o Google Plus. Hay cosas que surgen con mucha fuerza y después caen. Exactamente. A todas no te puedes apuntar, no puedes hacer no puedes tener ese derroche de esfuerzos con una o con otra. Entonces tienes que ir viendo, y las que son exitosas, como fue en su día Instagram, que es la número 1 ahora mismo con diferencia, o en un target mucho más bajo, yo lo veo con mis hijos, que TikTok, pues ahí estamos volcados. Entonces yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace el club en redes sociales. Y la cuarta son las secciones deportivas, que cada uno de los deportes tiene un responsable de comunicación con un coordinador que es Juanma Portillo. Entonces, si tenemos un equipo de fútbol sala, de fémina, de baloncesto y sus respectivas canteras, tiene que tener una comunicación profesional y de élite con el mismo sello Betis que le damos a todo el club. 30 y tantas personas, Bartolo. Impresionante. Pero después también hay históricos ahí como Manolo Rodríguez, que también aporta. Después tenemos la suerte de que en el área de historia del club la dirige Manolo. Claro, Manolo no solo que sea una enciclopedia andante del Betis. Manolo es una de las referencias de la radio deportiva en Sevilla durante décadas.
Y bueno, pues tener a alguien Yo con como Manolo allí. El programa de Bético es realmente espectacular. Impresionante. Yo a Manolo le tengo un cariño porque yo con Manolo, desde que yo entré en este mundo, siempre, además teníamos una debilidad el uno por el otro. A mí me llega a fichar para irme con él, que después no surgió aquello, pero después yo a Manolo lo he tenido. Lo que comentábamos antes de entrar aquí, lo que hicimos nosotros en la redacción en Onda Cero, cuando teníamos entonces Radio Triana como segundo canal, el director era Manolo. Era Manolo, la calle Miguel de Mañara. Miguel de Mañara, que ya después nos fuimos a la Cartuja. El programa de Béticos era una idea que teníamos de toda la vida. Uh-huh. El día que tengamos una tele tenemos que hacer... Claro, ahí estaba la mano técnica de Antonio Casado, que es una auténtica maravilla. Entonces se juntó el hambre, productor y realizador, el hambre con la gana de comer. Sí. Y entonces la idea de Antonio la tenía muy clara, que eran esos decorados negros con una iluminación preciosa. Y es curioso porque hemos ido metiendo protagonistas claves en la historia del Betis, pero con una obsesión que era especialmente aquellos que tenían la opción de que lo perdiéramos pronto. Claro. Tener el testimonio de 1 hora, 2 horas grabados de personajes clave en la historia del Betis, ya fueran jugadores o directivos o gente que estaba alrededor, como fue el caso de Nicolás Sala. La entrevista de Nicolás Sala es prodigiosa y hubiéramos perdido ese testimonio de Nicolás hablando del Betis. Eso está todo grabado. Nicolás, como periodista, fue un referente en todos los aspectos. Como y cómo cuenta Nicolás que cuando él tenía la opción de ser jefe de deporte en ABC, y dijo, no, el jefe de deporte no puede ser del Betis de ninguna manera. Entonces lo mandaron a Economía, ¿no? Pues ese reflejo de la Sevilla de la época que hace Nicolás Sala o la que hizo Luis Carlos Peri en Béticos, con esa recopilación de imágenes, además de fotos antiguas, de periódicos, sí. Cuando hay imágenes audiovisuales con personajes más recientes, eso queda para la historia. Y lo que más me alegra a mí, más me enorgullece de Béticos, es cómo los protagonistas, el día que lo ven estrenado en su casa, te lo dicen, no es que lo que le ha gustado esto a mis hijos, lo que le ha gustado esto a mis nietos. Esa es la atmósfera que se genera. Se crea, lo que crea Manolo para eso. Tremenda, ¿no? Lo que se genera. Entonces eso es guardar para los restos la mejor historia del Betis. Y la memoria que tiene Manolo. Yo, Manolo, como te he dicho, cuántas tertulias hemos hecho nosotros juntos en unos tiempos donde... Y Manolo pues tiene los primeros libros que se escriben de la historia de Sevilla lo escribe Manolo, ¿no? Junto con Tomás Furé y algún más. Sí. Me acordaré ahora. La verdad es que, bueno... ¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal. Pues tenemos que hablar de la vinculación, tenemos que hablar de Lora, de la Virgen, tenemos que hablar si te parece, podemos hacer un alto en el camino y hacemos un alto en el camino y lo podemos enganchar otra vez. Porque estamos en 40 minutos. Bueno, vamos a meternos 3-4 minutitos y hablamos de Lora. Venga. ¿Qué es para ti Lora? Lora es mi vida. Lora es mi madre, y Lora es mi abuela, y Lora es mi tío, y Lora es gran parte de mi infancia. ¿Se puede ser más bético? Que era José Antonio el pediatra. Complicado. Ser más bético que el médico era complicado. El médico era un bético tremendo. Fernando también, que lo conocía bien. Sí. El beticismo de mi tío viene de mi abuelo Don Eras, que era un soriano, de los muchos sorianos que emigraron a Andalucía en busca de mejor vida. De un mejor vida, un futuro más próspero, casi todos ligados al comercio y siempre de la mano de un familiar. Entonces vinieron muchísimos sorianos. Yo tengo la casualidad de que mi abuelo paterno era soriano y mi abuelo materno eran sorianos. Y los dos, con una edad parecida, vienen a Andalucía y por temas familiares siempre venían agarrados a un tío, a un primo, Mi abuelo paterno monta su vida en Mairena del Arcor y mi abuelo Don monta su vida aquí en Lora. Y después da la casualidad de que sus hijos pues se conocen y se casan y son mis padres, ¿no? Entonces mi abuelo es un soriano que viene a Lora y monta su negocio, la tienda, en el Barrio Nuevo y como muchísima gente que viene de fuera, a los santanderinos les pasó igual, a los montañeses, se hicieron del Betis, pero con una pasión absoluta. Y más siendo Lora con Benito Villamarín. Y después la figura de don Benito, que es clave en la historia de la Virgen, es clave por supuestísimo en la historia del Betis y en todo, a cuántas familias de Lora dio de comer la empresa de don Benito, que además en el centenario de don Benito hicimos cosas muy bonitas en el Betis, hicimos cosas muy buenas de la mano del Ayuntamiento de Lora, aquella exposición que hubo y creo que se fue justo con la figura de don Benito, tanto por parte del Betis como por parte de ese legado que había dejado Lora. Entonces mi abuelo, el que hace bético a mi tío,
Y mi tío es un bético tremendo, bético tremebundo, que él siempre contaba que lo pudo ejercer mucho más. Pues ahora las comunicaciones, en Lora, gracias a Dios, hemos tenido el tren de toda la vida, pero el tren que estaba más lejos que lo que está ahora, diríamos, ¿no? Lo primero que haces cuando te bajas del tren es encontrar una imagen de la Virgen de Setefilla donde dice: a una legua por carretera se encuentra el santuario de la Virgen. ¿Qué es para ti la Virgen? La Virgen va muy ligado a lo que hemos dicho antes, va muy ligado a mi madre y a mi abuela y a mi tío, a la figura de mi tío. La Virgen es todo, o sea, yo no he visto, y bueno, por la profesión, uno gracias a Dios tiene la suerte de viajar mucho, y en pocos sitios hay la vinculación que tiene un pueblo con la Virgen, con su patrona. No lo hay, o sea, yo muchas veces hablando con amigos de otros sitios, ¿no? Porque digo, ustedes que no sabéis lo que es la Virgen. Es que aquí es la Virgen, aquí nadie habla de Setefilla, todo el mundo la Virgen. Y yo eso es una de las cosas que más me alucina. La Virgen. Es la Virgen. La Virgen lo es todo. Yo creo que es el gran elemento vertebrador de Lora. Pero es de forma natural, es de forma absolutamente natural. La Virgen, desde que uno tiene meses y te llevan el día 7 a imponerte la medalla, la Virgen es fotos de enanos absolutamente renacuajos con tu pañuelo el día 8, y esa foto que tengo yo la tienen mis hijos con la misma edad, con su pañuelo y con su medalla, y la tienen mis primos, y después hemos tenido una fuerza en Lora de mantener la esencia de la romería de la Virgen y todo lo que es la Virgen sin injerencias externas. Os pongo un ejemplo muy claro y lo hemos hablado muchísimas veces. La Semana Santa de Sevilla fagocita toda la Semana Santa, Andalucía Occidental, todos los usos, quitando en algunos pueblos tipo Marchena, que tienen una Semana Santa muy peculiar, concreta. Con el mandato y todo aquello. Todos son los pasos, todos son los costaleros, todos suenan como las bandas de Sevilla y todo suena igual. Con los carnavales, pues todo es carnaval de Cádiz. En las romerías todo es Virgen del Rocío, evidentemente. Claro que es todo la Virgen del Rocío, si la fuerza que tiene el Rocío no lo tiene nada. Todas las romerías se han ido homogeneizando tristemente con las formas y maneras de la romería del Rocío. Todas. Y las carretas, y los sombreros, y los trajes de gitanas, y las sevillanas. Y uno está en determinado pueblo y te suena muy parecido todo igual. Lora no. Lora es el pañuelo, y Lora son los escopeteros, y Lora son nuestros rosarios, y la forma de llevar a la Virgen, y la Virgen por qué se cubre y por qué no se cubre, y por dónde coge. Y el viejo. Y cómo el pueblo pide que venga la Virgen. Todo eso que además, obviamente, con el paso de los años se ha ido regularizando, todo eso está ya registrado, cuando antiguamente era mucho más voluble, ¿no? Cuando tú ves todas las características propias de la Virgen en Lora, te das cuenta de que eso no es lo habitual en los pueblos de Andalucía. No lo es. Y todo, cada detalle que tú veas de nuestras cosas de la Virgen son peculiares y son únicos. Y cómo vive Lora todo, hay que ver cómo fue la salida del viejo. Después de lo que hemos pasado, con la pandemia y con el COVID y con los líos, pensaba que en 3 semanas está aquí la Virgen, eso es... Pues tremendo. Que está aquí ya, que está muy cerca. Tremendo. El otro día yo se emociona. La primera vez que yo vine con Juan Quirós, y me ha prometido que el día 1 de mayo vamos a ir con él, un grupo de amigos, para hacer esta venida, para traer la Virgen aquí hasta Lora. El 1 de mayo puede ser una auténtica locura. Sin duda ninguna. Se nos ha ido todo. Fernando, decías antes que quieres ir un día a conocer el Betis. Cuando llego allí te puedo decir que tengo el privilegio que desde abajo llamo y baja inmediatamente. Julio, Manolo Rodríguez, Juanito Sala, Juanito Busto, seguro que nos van a recibir con los brazos abiertos en el Real Betis Balompié. A sus órdenes siempre. Julio, se ha agotado esto, se ha pasado el tiempo. Bueno, pues nada, hemos hablado más del Betis que de la Virgen, ¿eh? Lo importante es que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Siempre. Y que muchísimas gracias a vosotros. Un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Bartolo. Gracias, Fernando. Gracias.